Cordial saludo, mi nombre es Emel de Jesús Pedroso, tal como se puede evidenciar aquí en mi documento de identidad. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y a continuación voy a explicar el póster de la tarea 2 del curso de Física General. Aquí está la primera parte del póster o la primera página. Hice una introducción acerca de lo que es dinámica y energía en acción. En esta introducción la abordo diciendo que el estudio de la fuerza de fricción es fundamental para comprender cómo interactúan los objetos en contacto. Estas fuerzas son el producto de la resistencia que se genera cuando dos objetos se deslizan o intentan deslizarse entre sí. Esto podemos identificar dos tipos de fuerza de fricción, la una estática y la cinética. La estática es cuando el cuerpo, digamos, está en reposo, y la cinética es cuando el cuerpo inicia el movimiento. En la fundamentación teórica debo tener en cuenta primero tres cosas importantes. La primera es la segunda ley de Newton, la cual afirma que la aceleración de un cuerpo o objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él inversamente proporcional a su masa. Por lo cual en el ejercicio A, que fue el que yo tomé, se debe tener en cuenta que la fuerza que genera el movimiento en la masa 1 está dada por la gravedad, y en la masa 2, adicional a la gravedad, se debe tener en cuenta el coeficiente de fricción generado por la razón que hay entre el cuerpo y la superficie sobre el cual se encuentra apoyado el cuerpo, en este caso una banda de caucho. La tercera ley de Newton establece que si dos objetos interactúan, la fuerza ejercida por el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza ejercida por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que estas fuerzas, si digamos el cuerpo 1 tiende hacia abajo, este va a generar una fuerza contraria dirigida sobre el cuerpo 2. En este caso, como el cuerpo 1 se encuentra atraído por la gravedad, él va a tener una fuerza contraria hacia arriba. También debo tener en cuenta que el peso de un cuerpo u objeto es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo objeto. Lo que quiere decir que el peso de un cuerpo es simplemente la cantidad de fuerza con la que la gravedad atrae al cuerpo u objeto hacia abajo. Para realizar el ejercicio, lo primero que hice fue interpretar los datos que se me dieron para así poder proceder y luego poder obtener cada una de las fórmulas propuestas. El primer paso que hice fue calcular las masas, ya que me daban unos datos incompletos y debía colocarlos teniendo en cuenta el último dígito de mi documento de identidad, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Seguidamente de esto hice el cálculo de la aceleración, ya que tenía las dos masas y podía hallar el coeficiente de rozamiento, que en este caso utilicé 0.7, ya que es el coeficiente dado cuando hay un contacto entre una superficie de madera y una de caucho, y tomé 0.7 ya que el cuerpo inicialmente se encuentra en reposo. Para continuar, entonces también calculé las tensiones tanto para la masa 1 como para la masa 2, ya que hay dos tensiones ya al haber en el sistema dos cuerpos que comienzan a mover. También calculé la normal y por último la fuerza de fricción. Seguidamente, después de haber obtenido todas las fórmulas, haber hallado estos datos, procedí a realizar el montaje del sistema en el programa Algodo. Ingresando los datos, así pude hacer comparativas entre los datos que obtuve en los datos teóricos y los datos experimentales del ejercicio al momento de montarlo en el programa Algodo. Aquí tengo los resultados, el pantallazo del montaje del sistema. Aquí podemos ver la masa 2, masa 1. Para la gráfica de posición versus tiempo hay que tener en cuenta los ejes en los cuales se mueven las masas. Por ejemplo, para la masa 1 el tiempo es positivo y la posición varía en el eje Y. Por lo tanto, yo lo que hice fue colocar el tiempo en X y la posición Y, en el eje Y. Porque como la masa 1 se va a mover hacia abajo, el movimiento lo realiza en Y. En la masa 2 lo que analizo es que el movimiento se realiza en el eje X. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la masa 2 va a ser arrastrada sobre la banda de caucho, lo cual quiere decir que el movimiento lo está realizando en el eje X. Poder resolver, lo que hice fue que aquí en Y puse la posición en eje X, y pues aquí analizo las dos gráficas son muy similares en el desplazamiento, tanto en la masa 1 como en la masa 1 como en la masa 2. También compruebo el valor de la tensión
evidenciada aquí en Algodo, y aquí en el experimento me da 21.95. Aquí determino las gráficas de la fuerza para la masa 1, la velocidad y la aceleración. Acá para la masa 2, como puedo ver, las fuerzas son muy similares, al igual que la velocidad, mientras que la aceleración, acá en este caso en la 1, aumenta a medida que va bajando, y en la 2 acá se mantiene constante. Mis referencias bibliográficas son de los libros que nos dieron para el trabajo. Pues de aquí saqué prácticamente toda la información obtenida de cada uno de ellos sobre las leyes de Newton que utilicé y de los que expliqué en cada uno de ellos.